¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Levantémonos en la presencia de Dios. Clamemos la presencia de este Dios vivo, real, que hoy me invita a abrir la mente y el corazón para escucharle. Qué bueno es levantarnos hoy y dar gracias a Dios. Qué bueno levantarnos hoy ante la presencia de Dios y clamar su Santo Espíritu para poder entender a la luz de su palabra qué quiere el Señor de nosotros, a qué nos invita. Y el Señor lo dice en la palabra sobre la oración, cuando nos invita a vigilar y orar para no caer en tentación. Es el momento entonces de enriquecer, de alimentar, de fortalecer nuestra vida con la palabra revelada, de fortalecer nuestra vida con esta palabra que hoy se nos sirve como alimento de vida, como alimento de bendición, como alimento de verdad, para disipar cualquier duda, para encontrar sentido a nuestra existencia, para poder vivir en gracia total. El Evangelio de hoy nos habla sobre quién es el prójimo. Y el Señor en esa pedagogía hoy nos quiere mostrar quién es el verdadero prójimo. No basta solo con escuchar la palabra de Dios, cuando no soy capaz de asumir ese llamado y vivir con radicalidad, entrega y firmeza la palabra revelada. Escuchemos con atención el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio. Al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 denarios y dándoselos al posadero, le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, el evangelista San Lucas nos habla de que un conocedor de la ley se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor, en esa pedagogía, en esa paciencia, en ese deseo de ayudar al ser humano a encontrarse con la palabra revelada, pero también a invitarle a cumplir y experimentar la gracia divina, le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué has leído en ella? Y él responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a sí mismo. Pero este hombre, conocedor de la ley, queriendo poner a prueba al Señor, le insiste: ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor, en esa pedagogía espiritual, en esa enseñanza, le dice, hablándole en forma de parábola: un hombre bajaba de Jerusalén y fue asaltado por unos bandidos. Y en ese momento se acercó un sacerdote, pero como iba deprisa, no le prestó atención. Luego se acercó un levita, pero por último se acercó un samaritano, y ese lo tomó en sus brazos, ese lo curó, ese lo llevó. ¿Qué quiere significar el Señor con este evangelio y con esta parábola? De que no hay distinción para aquel que desea servir. No hay distinción para aquel que desea hacer el bien. Porque ¿quién es el verdadero prójimo? Es aquel que entrega su vida, entrega su corazón para servir al otro, entrega todo su ser, queriendo ayudar al más necesitado. Hoy es urgente
que nosotros seamos los buenos prójimos, los buenos samaritanos, que no hagamos distinción para poder servir, para poder entregar el corazón, para poder realmente manifestar que yo soy hijo de Dios. Hoy es necesario que tú seas discípulo misionero, que comprendas ese llamado a ser prójimo, es decir, a ser multiplicador de la gracia de Dios, a ser multiplicador de ese mensaje de Dios, a ser multiplicador de esa bendición que Dios hoy está revelando, Dios hoy está dando a tu vida, para que tú también, comprometidos con esa palabra, puedas llevarla a los más necesitados, a los excluidos, a los marginados. Con esta palabra, el Señor deja claro que hacer el bien siempre sin mirar a quién. Debemos hacer el bien. Y hacer el bien es ¿qué? Siempre desear la bondad, desear la bendición, siempre ayudar a construir, siempre ayudar a edificar a ese hermano. No basta con ser conocedor de la palabra de Dios, porque ese maestro de la ley era conocedor de la palabra. Sin embargo, podía decir muchas cosas, podía hablar muchas cosas de Dios y de la palabra, pero no experimentó en la profundidad de su ser, de su existencia, quién era el Señor. Cuando experimento quién es el Señor, por tanto mi vida da frutos sabrosos, frutos de bondad, de misericordia, frutos de servicio, frutos de entrega. A eso nos invita hoy la palabra de Dios, a ser esos prójimos auténticos. A eso nos invita la palabra de Dios, a ser esa iglesia con un corazón abierto para acoger. A eso nos invita hoy la palabra de Dios, a ser misericordioso. El Señor insistentemente le recuerda al pueblo: ustedes me honran con palabra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos decir, hablar tantas cosas, pero por los frutos nos van a conocer. Por esos frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Es el testimonio que das a diario. Es la capacidad que tienes cada día por darte a los más necesitados. Es ese corazón generoso que sirve cada día, que se entrega. Es como el cirio que se desgasta, pero dando luz. Ese debe ser el auténtico cristiano, mirando siempre al más necesitado y yendo con prontitud a servirle y entregarle todo cuanto somos. Hagamos de esta palabra, hagamos en este día una oración que nos permita conocer quién es el Señor, conocer quién es el prójimo. Hagamos una oración por los desamparados, por los afligidos, por ese hermano que está pasando necesidad, por ese hermano que hoy, a la luz de esta palabra, le está pidiendo al Señor que le dé la gracia, la sabiduría, que le dé la fuerza para continuar viviendo, para seguir sirviendo a los más necesitados. Hagamos de esta palabra una oración de conversión, una oración que nos lleve a poder servir a la humanidad, a poder servir a este mundo con entrega, porque este mundo necesita de Dios, pero también necesita de aquel que está escuchando hoy la palabra de Dios y quiere multiplicarla en ese pueblo que ansía conocer de Dios, ansía ser salvado por Dios. Queridos hermanos y hermanas, grande es la palabra de Dios, poderosa es la palabra de Dios, grandes son sus obras, y Él hace grandes milagros en aquel que se abre a su gracia. Él hace grandes obras y prodigios en aquel que lo busca con sinceridad. Que la palabra de Dios hoy caiga como rocío de unción. Que la palabra de Dios hoy nos invite a ser esos auténticos prójimos. Que la palabra de Dios hoy nos lleve a esa humanidad sedienta de Dios. Que Dios les bendiga. Que Dios derrame una copiosa unción. Que Dios hoy llegue a su corazón y transforme todo su ser, renueve todo nuestro existir. Que la palabra de Dios hoy produzca los frutos de conversión, frutos de santidad. Queremos seguirles invitando a todos y cada uno de ustedes a multiplicar este evangelio, a suscribirse aquí en el canal, a querer retroalimentar con los comentarios que hacemos, cómo vivimos el evangelio, cómo experimentamos esa palabra de Dios. Y que sea el Señor que hoy derrame una copiosa unción. Oro por ustedes, oro por mí, oro por todas las personas que nos piden que hagamos oración, porque en la oración Dios revela su verdad
y Dios da sentido a nuestra existencia. Que Dios nos bendiga en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.